Entonces, ¿para qué hablo? Tenía algo que contar, pero el vato como que no sabía cómo. Simón. Hablé. No quiero hablar acá. Simón. Yo te marqué, pero no voy a cooperar. Bueno, hablo en la estación de radio. Sí, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué te importa, imbécil? Tut, 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 tut. Habla Patricio. Gracias por escuchar a Un Brujo y Dos Escépticos, un podcast donde un brujo ranchero les contará a sus dos amigos escépticos una historia de hoyos, piedras, cables y todos esos temas que harían que no quisieras adoptar nunca a una oveja. Ok. La premisa promete, güey. Empezamos con el pie derecho. Les habla Shoshe el Bújero o Brujero, güey. El Sandoval. brujero. El Brujero. Estábamos a punto de buscarlo en Google a ver qué era esto, güey. Acompañado de sus dos mejores amigos, Carboni el Borrego. ¿Cómo estás, mi buen amigo Borrego? Bien, aquí. Todo Pelón. tranquilo. Ya pelón. fue la temporada de Rapa, güey. Cuando le cortan la lana a los borregos, güey. Simón. Y Rolando de TBAH o The Big Asshole. ¿Cómo estás, Rolando? El Big Asshole. ¿Qué? El gran asshole. Güey, la historia es de un agujero, güey. The Big Asshole puede significar The Big Asshole o el pollo gigante, güey. Ok, The Big Asshole. Simón, The Big Asshole, güey. No sé por Pero qué te es puedes bonito que me buscarle como digas The así, Big güey. Asshole, güey. O No The sé Big lo bonito que Asshole, me güey. digas así, güey. No sé dónde se pone mejor de las dos, güey. Pero está bien. Güey, Te lo pues agradezco. está chido, güey. Eres el único que tiene un acrónimo en su apodo, güey. De TBAH. TBAH. Para los ¿Cómo están, compas. In the amiguitos? house. The Big Asshole. ¿Cómo están, amiguitos? Muy bien. ¿Cómo los Feliz trató? Navidad. Feliz les fue? Navidad, es nuestro Feliz video Navidad. de Navidad, Este va a salir, que no tiene nada que ver con Navidad. el domingo. Si todo sale bien, el domingo 27, ¿verdad? Si todo sale bien, correcto. Simón. Si todo sale bien. Si Es nadie cierto, se feliz pone muy Navidad a pedo, todos. Un abrazo a todos. abrazo con Susana. Un abrazo. Abrazo a las chicos. 3 personas que nos miran. Un abrazo. Y esas A las 3 personas somos nosotros, Uno, güey. 2, 3. Simón. Valió madres. ¿Cómo Sí. los trató Navidad, amiguitos? ¿Todo bien? Yo Recibí totalmente 3 en mi nadas. casa. Solo A como mí un me bolo. me dieron un pantalón y tomé mucho vino, güey. Me tomé como una botella yo solito. Yo tomé mucho Pero todo whisky, bien. güey. Güey, yo comí muy como rico. puerco, güey. También, Yo no también. comí tan marrano, güey. Yo no comí Ay, tan sí. marrano, comí normal. Yo siempre me estoy cuidando acá mi alimentación, güey. Pero tengo unos días, güey. Por ejemplo, ahí tengo unos Shokis, güey. Unos Chips Ahoy que me están esperando, güey. Aquí. A huevo. Y, o sea, y siempre, ahorita estoy comiendo un chorro, güey. Delicioso, güey. Delicioso. Casi Por la feliz en mi dieta que vida. haces, ¿qué no puedes comer, güey? ¿Azúcar nada más? Azúcares, panes, tortillas y frutas. Es lo, sí, ¿No lo puedes comer principal. fruta? No, Verga, porque tiene azúcar. güey. Sí, pues Bueno, azúcar. sí, Pero man. sí, güey, pero puedo comer tocino asado acá, doradito, güey. Uy, qué rico. Ahí en el conge tengo un pinche paquete de tocino, güey, que se mira bien puti sabroso, güey, y no los acabo de descongelar. El Pues lunes, yo güey. puedo comer todas Será esas el cosas, lunes, güey. Qué Yo puedo bien, comer güey. todas esas cosas, güey. Bien Y delicioso. estás enflacando, güey, todo bien. Sí, güey. Ya eso es vomitar, güey, te ayuda un chorro, güey. Simón. Sí, güey. Vomitar y no Simón. comer, güey. Sí, a huevo, güey. Simón, Sí, todo güey. eso te ayuda un chorro, güey. No mames. Te activa. No, está bien, güey. Por eso traes brackets, ¿verdad? Se están empezando a Sí, caer güey. los dientes de los juegos gástricos. Está descalificando acá. Los dedos todos Descalcificando. jodidos de aquí, Esa ¿no, cosa güey? acá. Simón, La sin artritis uñas, güey, acá. de tanto que se meten los pinches dedos. Simón. Ahorita no Pero acostumbro. bueno, amiguitos, vamos a darle a esta madre, güey. Ya. Coast to Coast. El mítico Cabrón, programa de cabrón. radio. Es que empecé en inglés, güey. Coast to Ese Coast, es el otro, mítico programa de radio al cual le debemos historias legendarias, fue protagonista de una de las historias más extrañas y por lo menos originales, con pruebas tanto a su favor como en contra de la existencia de este suceso.
El misterio que envuelve a esta historia sigue dando de qué hablar aún más de 20 años después del nacimiento de esta leyenda urbana. Hoy, en Un Brujo y Dos Escépticos, les voy a contar la historia del agujero de Mel Waters. Un caso muchísimo más interesante de lo que suena, güey. ¿Lo han escuchado? Ok. El agujero de Melt Waters, güey. Ya sé que suena muy sexual, güey, pero no tiene nada Sí, que güey. ver. O sea, no Sí, tiene güey, nada no que hay- ver con su. No tiene nada que ver con su agujero con de ningún retaguardia, con güey. ningún agujero corporal, güey, no. Ah, nah, pues entonces ya me voy. O sea, güey. Ya, bye. Entonces lo no podemos cerrar, había- no se acaba aquí el stream. El No stream en la encontré, grabación. no encontré la manera de acomodar las palabras para que el agujero de Mel Waters no sonara mal, güey. Pero, pues bueno, Waters. Mel Waters y su agujero, güey. Mel Waters. Mel Waters El agujero sigue de agua. sonando mal, güey. El agujero de agua. De Melaguas. El tinaco bajo tierra. ¿Cómo se llaman esas cosas? Tinaco. Tinaco bajo Terror. tierra, tinaco subterráneo. Cisterna. Esa Ah. manera. Esa manera. El cisternas, güey. Mi compa el cisternas, güey. El agujero de Mel Cisternas. Exactamente. Pero bueno, ¿no han escuchado de esa madre? No mames, no, güey. El nombre me Nunca. suena conocido, en serio, ¿eh? El nombre sí Mel me Waters suena conocido, es pero. el nombre de, o bueno, se parece mucho a un cantante de blues y de como hard rock, güey. Oh, viejito, sí, de con los razón, güey. 60s. Con razón, güey. Sí. Simón. Porque se Pero parece o se llama el igual. vato es Muddy- como, Muddy como que su Waters, nombre como un dices, ¿no? seudónimo, güey. No, es una Entonces- canción. Real. No se llama así, el güey nunca dijo su nombre, güey. Ahorita les voy a contar Ah, ok. cómo estuvo el rollo, güey. Pero ese fue un Ah. seudónimo que él se puso, güey. Simón. Ay, Órale, órale, ok. Ah, Pero bueno, les digo, la historia está muy interesante. Hay pruebas tanto a favor como en contra de que ocurrió y que no ocurrió. Pero, pues bueno, vamos a todo. darle, güey. va a salir con la prueba de acá. No, es que sí pasó, güey. Esa es la prueba de que sí sucedió. Y las pruebas La que no, prueba, acá, Simón. listo, no, acá. Yo recuerdo que no sucedió esta cosa, güey. Ah, sí tiene pruebas igual, güey. O sea, sí hay cosas que tú dices como que "Ay, no mames", pero también hay Eso me cosas hace que dudar. Me hace dudar. hay cosas que no puedes como ocultar, ¿sabes cómo? O que no puedes ignorar más bien, güey. Simón. Ah, ok. Bueno, todo empezó en el año de 1997, güey, en el programa de radio Coast to Coast AM que se transmitía todas las semanas de 10 de la noche a 2 de la mañana. El programa fue tan famoso que en sus mejores momentos tenía hasta 4.5 millones de oyentes. Ah, Era a nivel dirigido- nacional. Sí, en Estados Unidos, güey, Simón. O sea, era un programa de los más famosos, como La Mano Peluda de aquí de México, pero gringo. Nunca lo vi. ¿Nunca lo escuchaste? Nope. No se sabe en el caso La Mano Josué Peluda. tampoco. Sí, era un programa de radio, güey, aquí en México. Sí, yo sí he sabido que era un programa de radio, pero no, Ajá. nunca vi eso, güey. Yo La también. neta, todos El estos- señor del programa de radio, güey, se murió derivado de un caso de que sacó en el programa, güey, de La Se le Mano puso el Peluda. pelo a la mano, ¿qué? Simón. Oh. Se puso el pelo en la mano ¿Qué y se le tanto? secó porque Ajá, sí, güey, Ey, sí. Tú de sabes de tanto, qué. neta, de tanto hacer esas cosas, güey. No lo Güey, hagan, el programa chicos, empezó, no lo el hagan. pinche podcast empezó muy sexual, güey, desde el agujero Sí, de güey. Mel Waters, güey, hasta Carbón, güey, el las pinches referencias a las masturbaciones y las manos peludas, güey. Güey, pues es culpa del Rollis, güey. El Rollis, que güey, es se anda con sus Navidad, cosas, ¿verdad? güey, extrañas, güey. Primero empezó, Ok. güey, mostrándonos sus pies, güey. Primero empezó, Ah, pero güey, él no sabe, mostrándonos güey. sus pies, Él güey. no Es muy sabe, guapo, güey. güey. Ah, no, pero Pero lo no hiciste, sabe. güey. Fue sin querer queriendo. Bueno, vamos a seguir, güey. Tenía 4.5 millones de oyentes. Era dirigido por Art Bell, era el nombre del señor que la voz del programa. Este era un programa muy serio en el que no se tomaban en cuenta casos que fácilmente podían ser descartados. Como Un Brujo y Dos Escépticos, güey, pero de los años 90. Ah, bueno, Algo más o menos, Ah, güey. Pero como más que o esto menos menos por ahí, rating, Y con ¿no? Pero una madre menos de rating, güey. Sí, Sí, güey. más o menos me como pasaba. unos 4.5 millones de diferencia, güey. Redondeando, Redondeando, güey, redondeando. Más o menos, güey. uno más, uno menos de acá. Sí, Por la literal, güey, literal. Sí, güey. Literal, uno más, uno menos. Bueno, todos los casos importantes en este programa se tomaban con la seriedad necesaria, a tal grado que incluso si lo meritaba, se realizaba una investigación totalmente por parte del cast. O sea, la misma raza de ahí del programa iba a investigar qué pedo. De ahí salió Pero, también. pero perdón, o sea, yo no he sabido nunca cómo fue la mano peluda ni nada. O sea, ¿de qué trataba? El vato llegaba así como, les voy a La traer hoy mano- la mentira de José.
o algo así, La traían un mano programa. peluda, güey, era un programa dedicado 100% a los misterios y a los temas paranormales. Coast to Coast era un programa parecido, pero tocaba temas de que conspiraciones del gobierno y cosas así. O sea, era más el cotorreo conspiranoico ante el gobierno, contra el gobierno, pero de ahí salieron muchos casos como paranormales y Ajá, extraterrestres, nomás así. pero hablaba un tercero a Sí, bueno. contarles la historia. Ah, ok, ok, ok. Sí, haz de cuenta que, Ok. por ejemplo, en la mano peluda, el vato traía un caso, o sea, como nosotros, así, pues hace cuenta, o sea, y contaba historias de terror. Y aparte, pues, había una sección donde la gente llamaba y contaba sus propias experiencias. Igual aquí eran, o sea, ellos traían un tema y entre en medio la gente llamaba y contaba sus experiencias, o si tenía algo que comentar, pues también lo decía, güey. Ok, ok, Ok. ok. Los que más llamaban la atención eran los temas paranormales y de conspiraciones gubernamentales. Este programa contaba con una sección de llamadas por parte de la audiencia, donde los pueden llamar para compartir sus experiencias o para comentar algo acerca del tema que estuvieran tratando. Ok. Simón, todas las noches alguien llamaba e informaba acerca de Pie Grande, ovnis, fantasmas, etc. y todos los temas típicos que se le podían ocurrir a todo el puto mundo. Pero la noche del 21 de febrero de 1997, güey, todo cambió, güey. Ese fue como un antes y un después en Coast to Coast, güey. Después de este tema, güey, empezaron a salir, o empezaron a pasar varias cosas que llamaron mucho la atención. ¿Sí, man? La noche del 21 de febrero de 1997, todo pasaba con normalidad. Estaban tocando el tema de abducciones extraterrestres, y de hecho había una persona contando su experiencia de una abducción, en el cual habían borrado la memoria y poco a poco lo estaba recuperando gracias a terapia de hipnosis y regresiones. Y eso es muy peligroso, güey. Es donde que si haces una regresión, el psicólogo te puede implantar recuerdos, güey, que tú no tienes. O sea, el vato A puede la como madre, güey. manipular tus recuerdos, güey. Y se hizo una prueba, güey, según así en hipnosis. Y hace cuenta que los vatos le implantaron el recuerdo que se habían perdido en un centro comercial cuando estaban chicos, güey. Cosa que nunca pasó, güey. A la madre, Pero güey. sí, ese pedo de las regresiones está peligroso, güey. O sea, te pueden Bueno, gracias implantar a que terapia eres de un terrorista o algo así, güey. Te lo vas Que a la creer, Sí, verga. güey. güey. Sí, sí, sí. Casi, Simón. casi vas a ir a entregarte a la policía, cabrón. Lo siento, yo no lo Ajá, hice. sí, güey. O sea, sí, si alguien muy malintencionado te puede hacer creer hasta que abusaste de alguien o algo así, güey. O sea, sí, está muy Simón. cabrón. Pero bueno, gracias a terapias con hipnosis y regresiones y pues gracias a esas regresiones, güey, como que se empezó a tener como las develaciones de escenas de que había sido abducido, ¿Simón? Era una noche fría, Arbel lo comentó. Había mucho viento y se podía notar en los sonidos que provenían por afuera de la cabina. En ese momento, Art Bell menciona que alguien de su equipo le hizo una señal y que alguien quería hablar con él, que alguien quería hablar con Art Bell, ¿Simón? Ah, Y ok. que se Arbel es notaba el de algo radio, alterado, ¿va? güey. Art Bell es el de radio, güey, Simón. Art Bell Ah, le ok, dicen ok. que hacen la señal y que él está hablando y dice que la gente de su equipo le mencionó que alguien quería hablar con él y que se notaba muy alterado. Simón. Terminó la llamada con el hombre abducido, güey, así lo bauticé. Y se dio Abdul para los paso compas. a la llamada siguiente. El Abdul, Simón, Abdul. Y se dio paso a la llamada siguiente. Un asistente entró a la cabina de radio con un papel y con datos básicos de quien hablaba. El hombre que estaba llamando con anterioridad había enviado un fax al programa. En el fax estaban datos específicos de su persona, más no algo que lo pudieran identificar. Dijo que tenía 54 años, que era aficionado a la pesca de tiburones, que estaba casado con una profesora de la universidad, y eso último llamó la atención de Art Bell. Preguntó que si se habían equivocado con los datos, ya que no menciona nunca su nombre. Sus asistentes lo negaron y dijeron que específicamente no quería ser reconocido por su nombre. ¿Simón? La entrevista con el misterioso sujeto empezó con preguntas muy generales, de que, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? Etc., ¿no? Y Art empezó a sacarle plática acerca de los temas que él había puesto en su fax. O sea, le empezó a platicar de que, no, ¿y qué onda con los tiburones? ¿A dónde vas a pescas? Y todo eso, ¿no? O sea, en realidad el vato quería como que abrir un poco la plática porque el señor que estaba del otro lado del teléfono escuchaba como que estaba tenso, como que no tenía facilidad de palabra, güey, no sé. Pero, o sea, el ambiente se empezó a poner como que un poquito pesadito ahí en el programa de radio, güey. Bueno, el hombre se escuchaba totalmente nervioso, güey, y con la voz entrecortada, y no estaba dispuesto a cooperar con la entrevista. El ambiente ¿Para del qué hablo, programa se güey? empezó a tornar. Mande. ¿Entonces para qué hablo?
Tenía algo que contar, pero el vato como que no sabía cómo. Simón. No quiero hablar acá. Simón. Yo te marqué, pero no voy a cooperar. Bueno, hablo en la estación de radio. Sí, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué te importa, imbécil? Tut, 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 tut. Habla Patricio. Bueno, entonces el vato habló Bueno. para no querer hablar. Ajá. Ok. Habló para no hablar, ajá. Art Ok. Bell mencionó que tenía que decirle su nombre, que no se iba a referir a él como Men todo el programa, a lo que el señor ofreció dar un seudónimo, ya que estaba rotundamente negado a mencionar su nombre. El señor menciona, me puedes llamar Mel Waters. Es lo que te decía, es el cantante de R&B y Blues Sur. Simón. Bueno, Fue la neta. y ahora Mel empieza a contar su historia. Menciona que hablaba ya que conocía el programa y sabía que había mucha gente que lo escuchaba y quería contarle al mundo un descubrimiento que había hecho, el cual mencionó era su gran maldición. O sea, el vato dijo como que hizo un pinche descubrimiento, pero me está maldiciendo bien cabrón. O sea, no, el güey no está nada conforme con lo que le había pasado. Bueno, Mel empezó a contar que había comprado una propiedad de muchas hectáreas a unos kilómetros de Helensburgh. Es un estado cerca de Washington. Un día estaba haciendo un recorrido en su propiedad. Un pueblito cerca del estado de Washington. Menos, pero ajá. Un pueblo cerca del estado de Washington. Sí, un día estaba haciendo un recorrido en su propiedad hasta que de repente y de la nada se topó con un agujero con una circunferencia casi perfecta y de aproximadamente 3 metros de diámetro. Naturalmente, esto llamó su atención. Así, Un chingo, güey. Estaba grande. Sí, es poquito más grande que este, güey. Ajá. Un poquito, pero poquito más grande que eso. Como la pichula de la Shosha, güey. Tal vez. Sí, una un más. circulito bien bonito, bien bonito. De 3 metros de diámetro, güey. De 3 metros. Y perfecto, perfecto Sí, el circulito, güey. Sí, güey. Qué bonito, yo lo quiero ver, güey. El círculo bonito y perfecto. Yo quiero ver el agujero de Mel Waters, güey. O la pichula de la Shosha. Pues se está poniendo raro, güey. Ya continúa. Sí, ya, dale. Naturalmente, güey, el agujero perfecto llamó su atención porque era muy perfecto y bonito. Y aparte de eso, había vivido muchos años ahí, güey. Y nunca se había dado cuenta, güey. Simón. Güey, eso pasó en Alien, ¿no? En Alien vs Depredador sacan un agujero, ¿no? Sí. Los aliens hacen un agujero, ¿no? De 3 metros. Sí, ¿no? No sé. Pero en la Antártica o algo por el estilo. Y por ahí se meten. De ahí sacaron la historia. Sí, es que Alien está basado en hechos reales, güey. Simón. Ahí dice al final de la película, güey. Basado en hechos reales. Basado en hechos reales, güey. Y basado en el hoyo perfecto de Mel Waters. Ajá, exacto, güey. Semi perfecto. Porque la perfección no existe, amiguito. No. Bueno, Mel menciona que no se le hizo extraño no haberlo visto antes, ya que sus terrenos eran demasiado grandes, güey, como para recorrerlos completos todos los días. Y que además de eso, había mucha vegetación en esa zona, así que supuso que se había escondido ante sus ojos por muchos años. Mel menciona que a pesar de que había mucha vegetación cerca del agujero, no había absolutamente nada creciendo alrededor, formando una especie de marco. Así como tampoco en las paredes interiores del agujero. Además de esto, le llamó mucho la atención que el fondo del agujero parecía ser negro absoluto, güey. O sea, el vato se asomó y no se miraba ni O sea, no vio el fondo, pues. No. Parecía que de alguna manera la luz solar no podía penetrar más de unos metros en el interior del hoyo, güey. Y así pasa cuando no puedes penetrar un agujero, güey. Sí, no puedes ver por dentro. No, si no entra, güey. O sea, básicamente el vato decía que el agujero estaba hondo, que estaba bien pinche largo. Bien Sí, pinche bueno. hondo, Simón. Es que el vato lo dijo como de Básicamente. 16 maneras, no, es que la luz solar no alcanza a penetrar acá al 100% del agujero. Sí, güey, pero en inglés no pueden decir está bien pinche hondo, güey, así que tuvo que buscar otras maneras de explicarlo. So fucking deep. Es la misma, güey, es literal, güey. Pero no es bien pinche hondo. Güey, güey. ¿por qué hablas de güey. dips, güey? No es bien pinche hondo, güey. Dale, chocha. El Rolly se pasó de lanza, güey, con su chiste, güey. Sí, güey, fue un mal chiste, güey. Que ni siquiera los escuchantes lo van a entender, güey, por lo que hizo, güey. Sí, mon. Agarrando la papita. Ok, ya. Los escuchantes. Bueno.
Toda esta historia no parecía nada del otro mundo al principio. Art Bell empezó a comentar que no tenía nada espectacular un agujero en el suelo, güey. Pues sí, no mames, güey, un pinche agujerote nomás, güey. Simón. Y que incluso él pudo haberlo hecho. Más sin embargo, Mel tenía muchas otras cosas que contar acerca del hoyo. Pero no quería hablar. Pero ya quería, ahí ya empezó a hablar, güey. Ok. Ah, ok. Ahí ya como que ya se le soltó un poquito la lengüita, güey. Güey, no puedo decir nada, güey, sin pensar que se escucha mal porque estamos hablando de un hoyo, güey. O sea, hoyo, lengua, se le soltó la lengua, está hablando de su hoyo, güey. Yo quiero saber dónde viene el borrego, la oveja, el cable. ¿Y qué más dijiste? El cable, borrego y no me acuerdo qué más. Esto Pues sí, es cierto, espérense, ¿dónde güey. Sí, Oye, tampoco ahí sé vamos, dónde güey, entra vamos el para animal, allá, güey. Me está hablando de un Ustedes hoyo síganme el bonito, viaje, güey. amigos. Ustedes síganme el viaje, imagínense el hoyo bonito por el momento. Ok. Art Ok. Bell le dijo a Mel que era bastante sospechoso que viviera tantos años en esa propiedad y que nunca se hubiera percatado del agujero. Obviamente, pues, sabes que, güey, hay un puto hoyo de 3 metros perfecto a tu casa, ¿cómo no te diste cuenta? Exacto. Güey, pues no les ha pasado Mel que de le repente contestó. asoman en algún lado y dicen, a la madre, tengo este lunar o algo por el estilo, güey, que nunca se han dado cuenta. Oh, sí, cierto. Y es tu cuerpo acá, güey. Pero no mide, Sí, cierto. pero no mide 3 metros de diámetro, güey. Tú Sí, no güey, pero conoces estás mi tu cuerpo. Pinche Pero, Shosha. pero estás con tu cuerpo 24/7, güey, o sea, no te lo puedes quitar, güey, no que nunca te has dado cuenta. De repente si te encuentras un lunar o algo, güey, que no mames, qué pedo. Es ¿Sabes cierto qué? eso. Eso pasa porque se hacen lunares nuevos, güey. O sea, No sí te te pueden creo, salir güey. nuevos lunares, güey. ¿Neta? No creo, yo Sí, creo que güey. son tus mentiras, güey. Sí, No, güey. sí, son todas tus mentiras. Por el sol salen lunares, güey. ¡Oh, demonios! Shosha la mentirosa lo ha hecho de nuevo. Mentirosa. 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 Bueno, güey. Que viviera tantos años en esa propiedad, no que se hubiera percatado del agujero. Mel contestó que quería dejarle algo de dinero a sus hijos cuando él ya no estuviera y que a lo largo de los años su propiedad había aumentado mucho de precio y que había llamado a un tasador para que realizara las evaluaciones competentes en su propiedad. Mel 2 días antes había empezado a recorrer todas sus tierras, güey. O sea, eran demasiadas hectáreas, tuvo que tomarse 2 días antes de que llegara el tasador para recorrer todo el terreno. Pues la intención era inspeccionar que todo estuviera en orden y que el tasador no lo fuera a estafar bajando el precio del terreno por algo que él no se había dado cuenta. Y así fue como se dio cuenta del hoyo. Mel era ganadero, así que la gran extensión del terreno con la que contaba las usaba para pastorear al ganado, por lo que él estaba seguro que el agujero no estaba ahí en un inicio. No había tenido ningún accidente, o sea, él no había tenido ningún accidente y ningún accidente con sus animales, o sea, que de repente se perdieron una pinche oveja o algo así, Simón. que se cayera el hoyo, güey. Mel mencionó que al encontrarse con el agujero pensó que podía simplemente taparlo con tierra y con las piedras que había alrededor. En ese momento tomó una piedra y la arrojó al agujero para determinar qué tan profundo era y así saber más o menos cuánto material iba a ser necesario para taparlo. Mel dice que arrojó una piedra, esperó 30 segundos, esperó 1 minuto, 5 minutos y nunca escuchó que la piedra llegara al fondo. Y si hacen los Pensó que cálculos, eso es como que probablemente demasiado profundo, güey. Sí. Sí, Por Como dos. dos Aguanta. demasiados profundos, güey. Más Ajá. o menos. Simón, X2. Eh. Pensó que probablemente la piedra que había tomado era muy pequeña como para escuchar el eco al tocar el fondo. Así que Ah, no, tomó sí. una de esas piedras de las que agarras con ambas manos, güey, Ujú. y la arrojó. Se acercó tanto al borde del agujero como pudo y esperó de nuevo. 30 segundos, 1 minuto, igual 5 minutos y nuevamente la piedra nunca se escuchó que cayera al fondo. Así que Mel decidió arrodillarse en el borde del agujero para ver si podía escuchar algo, pero simplemente no escuchaba nada, güey. O sea, el vato dice que en cuanto se asomaba al agujero se dejaban de escuchar hasta los pájaros que estaban alrededor, güey. A la A la madre. madre, qué hardcore. Gritó en varias ocasiones para ver si se podía producir algún eco, pero la misma historia, o sea, gritaba gritaba en el agujero, su voz rebotaba un poco en las paredes más cercanas a la superficie y de repente, como si el agujero absorbiera todo lo que entraba en él, se volvió a escuchar nada, güey, A silencio lo mejor el absoluto. agujero estaba empanizado de cascarón de huevo, güey, de ese cartón de Tal huevo. vez, Simón, sí, puede Tal ser. vez, Empanizado güey, de cosa, Simón. güey. Igual por era el eso no cuarto escuchaba, güey. de Lógico, algún... de grabación de alguien, güey. De un Podcastero, streamer güey. acá. Algún podcastero Sí, por Simón, ahí a acá, lo güey. mejor. Me parece una solución muy lógica. Acabas de descubrir el Ajá. misterio,
serio, ya Sí, se de acabó el hecho. podcast. Muchas gracias por cascarón escuchar de este huevo. episodio Muchas de gracias por escuchar Un Brujo y dos Escépticos, el Acabó podcast eres donde chido. descubrimos misterios. Simón. Ghostbusters. Sí, bueno. Mel menciona Después de que la llegó a mamá del pensar Rollis. que... Mande. Después de la mamá que dijo el Rollis. Después de la mamá que dijo el Rollis, Mel mencionó que llegó a pensar que cuando tenía la cabeza asomada en el agujero, imposible dejaba de escuchar los sonidos del exterior, güey, por lo que les comentaba, güey. O sea, que no escuchaba neta nada, güey. El vato cuando se asomaba al puto hoyo, güey, no escuchaba nada, güey. Simón. Mel le dijo a Art Bell que ese día no pudo dormir. Por una parte, porque el agujero le daba demasiada curiosidad y quería saber por qué no se escuchaban las piedras que arrojaba. Y en cierta manera le perturbaba que ese hoyo estuviera ahí desde hace quién sabe cuánto y que él jamás se hubiera dado cuenta, güey. Bueno, eso se me Eh, quedó más de onda. Sí, güey, pues o sea, es un puto hoyo gigante y al parecer absorbe ruido, güey, y luz. Y no se ha dado cuenta que estaba ahí acá. Sí, tanto y para no se había dado dormir, güey. cuenta, Yo la güey. neta estoy dormido bien a gusto, güey. Porque, o sea, Nada, es pues, un rollo, güey, ¿no? O sea, No imagínate, mames. eres ranchero, güey, no tienes... Tío, eres ranchero, no tienes nada que hacer, aventaste una puta piedra gigante al hoyo y nunca escuchaste, güey. El vato sí se haber quedado como que, ¿qué pedo con la piedra, güey? Acá. Pero para no dormir, güey, o sea, tengo un hoyo en mi casa y ya, güey. Pero Es bueno, ranchero, güey. Es más, güey, puedes tirar basura ahí, güey. Se te arregló la vida Sí, acá, güey. De hecho, sí hacían Ajá. esto, güey. Más adelante les voy a decir, güey. Aguante. Ah, Ya nos spoiler, güey. Latinaste, güey. nos dijiste. Súper spoiler, güey. No, pues tiramos basura. Bueno. Y se tapó un día y ya. Bien. Nos vemos. Gracias por Bye. escuchar Podcast Escépticos, el podcast donde Se acaba. descubrimos misterios. Bueno. Pensó que al día siguiente iba a regresar al hoyo con su camioneta. Waters era un asiduo pescador, como lo mencionó en su fax. Así que tenía bastante material de pesca en su casa. Tomó el carrete para pescar más largo y grueso que encontró, y de ese modo se puso en marcha a hacer su primer experimento. Güey, estamos O exhaustos, como me güey. gusta Sí, llamarle... güey. Sí, güey, Simón. Estamos El exhaustos. experimento de bueno, el güey. más largo y grueso que pude encontrar. Del carrete más largo y grueso que puedo encontrar, y lo tiró lo metió en el hoyo, güey. Simón. Bueno. Y de ese modo puso en marcha el primer experimento, o como me gusta llamarle, la operación ¿qué pedo con ese puto hoyo? Sí, a huevo. Negro y profundo. Se dirigió al agujero, tomó una pesa para pesca. Sí ubican las pesas para pesca, las que amarran en cierta parte del carrete, la avientan, entonces la pesa, se hunde, pero el ganchito para pescar queda como flotando. Oh, Es como Simón. para pescar en lugares más profundos. Simón. ¿Simón? Ah, ok. El Rolando va a sacar algo de pesca porque Tengo vive en una Ensenada. plomada. A hacer eso. Ajá, sí, algo así, Simón. Simón. Esto es una plomada. Ese Esta mero. va en la caña y va para abajo, pues. Simón. Ajá, exactamente es eso. Sabía que ibas a tener algo de pesca porque vives en Ensenada. Ah. ¿Y por qué vas a pescar? Bueno, tomó la pesa, la amarró en un extremo del sedal y la puso en su caña para pescar. La arrojó al hoyo. Arrojó más de 20 metros de sedal, güey. Empezó a correr y a correr en putiza, güey. Hasta que se quedó completamente sin sedal para pesca, güey. Y jamás tocó fondo, güey. 20 Mel metros, mencionó güey. que el sedal estaba completamente tenso, güey. Ahí van 20 metros, güey. Mel menciona que el sedal estaba completamente tenso al terminarse. Mel dijo que pensó que lo más seguro es que se había atorado en alguna parte del pozo, por lo que empezó a moverlo y a tensar la caña. Y esta nunca se atoró, güey. Recogió todo el sedal y lo dejó con muchas más dudas que respuestas, güey. Ahí van 20 metros, ¿no? Al darse cuenta que las cosas que tenía en su casa no iban a ser posible al darse cuenta que con las cosas que tenía en su casa no iba a ser posible determinar qué tan profundo era el agujero, y como buen ranchero, Mel tomó su camioneta y se fue al pueblo para preguntarle a las demás personas que si sabían qué pedo con esa madre, güey. Mel pensó que tal vez alguien ya conocía la historia, o sea que ya sabía qué pedo con el pozo, y que tal vez alguien podía darle una explicación racional de lo que estaba pasando en su propiedad. Ujú. Al llegar al pueblo y contarle a sus amigos, le dijeron que ya conocían el hoyo, y que incluso la gente mayor del pueblo le dijo que hace décadas, güey, usaban el hoyo para tirar basura, güey. Tiraban basura, tiraban ganado muerto, tiraban neumáticos y electrodomésticos, güey. O sea, el huevo. pinche hoyo nunca se llenó a la bestia, güey.
Mel Waters menciona que no le molestó que todo el pueblo usara su propiedad como basurero municipal, güey. Ya que, al contrario, todo lo que le estaban contando le produjo todavía mucha más curiosidad, güey. Simón. Y se sorprendió que ninguna de la gente que sabía la existencia del hoyo tuviera curiosidad de por qué chingados nunca se llenaba, güey. O sea, lo O sea, los usaron por vatos tiraban décadas para basura. tirar basura, güey. Tiraban basura y era como que, pues sí, suave, ahí vale madre, güey. Todas unas... Sí, güey. Y nunca Ah, nadie se güey. preguntó por qué nunca se llenaba el hoyo, güey. Simón. Eso acabó Puede mi ser cráneo, puede ser que el hoyo llegue hasta China, güey. Y luego pues tiras algo, güey, llega hasta China, pero luego se regresa y luego Y va se así, queda en así, medio, así, güey. y Simón. la se queda en medio, güey, Simón. Que eso hubiera, Los sería una terrenos, buena güey, opción se si vale existiera madre. el núcleo de la Tierra, güey. También se puede meter al Se magma chinga todo ahí lo la que neta. tiran y ya, güey. Está Sí, bien. A lo mejor es lo que pensaban ellos, ¿no? Sí, güey. Simón. Me parece un buen proceso mental. Stonks. La IKEA. Stunts. Bueno. A partir de ese momento, Mel Waters empezó a investigar el agujero con mucha más curiosidad. Llevaba a amigos a ver el agujero e inclusive pensó que puede usarlo como atractivo turístico, güey. La mamada, güey. Así que, Vengan a ver sí, este güey, hoyo. miren el increíble hoyo sin fondo. ¿Cómo sabemos que no El tiene hoyo fondo? que- Ustedes créanme. Créanme, por favor. No. Tírense. Tírense a ver si es cierto. Sí, Bueno, man. se le ocurrió amarrarse y bajar, güey. No, pero sí, sí, lo 20 metros. Ahí tenías una cuerdota. Pues ya eran 20 metros, güey. A mí se me hubiera dado culo, güey. Sí, yo también. Sí, Bueno, güey. mis dedos de las manos y de los pies, güey, no mames. Sí, no, güey. Pero 20 Bueno, metros o así 20 que... pies. Porque ellos no miden en Metros, 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 güey. Ya, No, eran el vato. Ya hice las conversiones, güey. Me puse a escuchar todos los programas, güey. Hice las conversiones a Bien hecho. medidas La que medida- entendiéramos, güey. Bien hecho porque la medida pies, güey, es una vil pendejada, güey. 30 Puedes proseguir. centímetros. Sí, es una mamada, güey. Pero bueno, amigos que usan el sistema inglés, no tenemos nada en contra de ustedes, solo miden muy pendejamente. Sí. No tenemos nada en contra de sus opiniones todas estúpidas. Sí, bueno, pensó que puede usarlo como atractivo turístico, así que alimentando su inquietud científica, llevó a varios de sus amigos, los cuales todos cooperaron para comprar varias carretas de cuerda. Las unieron entre sí y juntas llegaron a medir más de 475 metros de longitud, güey. La Wow. arrojaron al hoyo con una piedra amarrada en un extremo, güey. Y al igual que el sedal de pesca, la cuerda corrió y se tensó se acabó y se tensó, güey. Ya van 475 metros, güey. Güey, esas son un chingo de shoshas, güey. Son Son- más de 6 shoshas, güey, estoy seguro. Sí, güey, muchas más de 6 yoshas. Salen de una Más. Sí, man. Sí, sí. Bueno, al acabarse, la cuerda se tensaba, güey. Y nunca realmente llegó a tocar fondo, güey. Se Así ponía que su nervioso y siguiente se ponía experimento. Sí, man. Ay, tensaba. no me tires al hoyo. por favor. Ay, no me tires al No me hoyo. gusta, no me gusta la oscuridad. No. Sí, A man. mí me gusta la música, no me tires, por favor. Cuando no escuchaba nada, pues ahí. Y bueno. Simón. Bueno, su siguiente experimento consistió en comprar un carrete industrial de alambre flexible, güey, el cual amarró un mueble de su casa. El carrete medía aproximadamente 1 kilómetro de largo, güey. Mel lo arrojó al hoyo, el carrete se terminó completamente y tanto el mueble como el carrete se hundieron en la profundidad del agujero, güey. O sea, el vato dijo como que, güey, esto todavía está muy raro, güey. Fue por un mueble de su cantón, güey, lo amarró al carrete, güey, y lo aventó, güey. Ajá, dime. Güey, pero ¿cómo vas a ver cuando el carrete llega al fondo? O sea, no hay manera de... ¿Cómo lo lanzó, güey? Para que no estuviera pegando en la orilla. Pues ¿cómo vas a ver cuando el carrete va a llegar al piso para que ya se ponga medio aguadito? Y también si Pues el cable, supongo. si el cable mide 400 metros, obviamente de arriba no lo vas a ver flojo, güey. O sea, bien... No, así pero bien pues, o sea, tenso, porque está imagínate cargando que lo avientas. 400 metros, O sea, güey. imagínate, el cable medía 475 metros, güey. Lo avientas y el hoyo mide 400 metros, güey. Te quedan 75 metros de cable todavía en el carrete, güey. Esa madre se Pero fue a la ¿cómo vas a ver- verga, güey. ¿Cómo vas a saber que vas a llegar al final, güey? Pues, ¿por qué no bajarías más? ¿Eh? No, o sea, los experimentos que este vato hacía, güey, mientras estaban bajando el carrete, güey, lo movían para ver que no estuviera atorado con nada, güey. Al igual que la caña, pues, o sea, el vato sí movía el cable para ver que no estuviera atorado, güey. Pero, pues, en realidad el cable siempre estuvo libre, pues, nunca se atoró. Y aparte, güey, cuando no llega al final, güey, se tensa
Y si tú, por ejemplo, y sí, yo sé que ya entiendes esa parte, güey. Pero, si tú lo haces, por ejemplo, para enfrente o si lo mueves, güey, tú sientes cómo está tensado el cable. Cuando ya Güey, llega al pero, final, güey, si tú lo mueves para enfrente, güey, sientes como la cuerda se dobla, pues. Ajá, se pero empezó a hacer así. lo que yo digo es que eso pasa cuando el cable mide, no sé, 3 metros, güey. 4 metros. No cuando mide 400 metros, güey. No, O sea, sí si lo pasa lo mueves mismo. Pero ¿qué estás ¿qué? insinuando, Rolet? ¿Que el peso del cable lo va a tensar, güey? ¿O qué pedo? Pues No, sí, creo que de no cierta entiendo tu manera punto. sí. De cierta manera sí. También cómo va a estar el vato cargando 400 metros de cable con la mano así nomás. Y un Pues es que no mueble. era la mano, Y güey, era un el mueble. carrete y, y llevó la camioneta, güey. Entonces, ¿cómo? O ¿Sí sea, han visto esos carretes, güey? sí, pero se me hace Ya muy ves difícil lo que... que el vato está haciendo, güey. O sea, que Pero su sí tiene lógica, sentido lo que dice el Rollis, ¿eh? O sea, su lógica el es mismo... el peso de la cuerda lo puede tensar, incluso si llega al fondo. exactamente. Pero tú crees, güey, que la... O sea, no, bueno, en realidad no sé, güey. Pero vamos para allá, güey. O sea, sí hizo muchos experimentos en base al hoyo, güey. En base Vamos a que para allá, estuviera güey. tenso un cable. O No, sea, el cable aguanta, de güey. 100 metros, güey. 100 metros es un chorro, güey, de cable, güey. Sí, es cierto. Espera, güey. Vamos para allá, güey. O sea, el vato sí hizo varios experimentos, güey. ¿Simón? Va. Ya. Mel Yo quiero escuchar que pensó, se güey. lanzó. ¿Cómo? Yo quiero escuchar cuando me diga, se lanzó el vato con una oveja. Un borrego, no sé. Aguanta, güey. Espera, Primero güey. la lanzó, dijo, para caer en aguadito. Lo sé. Simón. Sí, güey, para caer encima de la oveja, güey, porque eso no le iba a matar, güey. Simón. Como lanzas decía, güey. Dale. Mel pensó que tal vez había agua dentro o un río subterráneo, güey, y que era lo suficientemente profundo para que no se escuchara el ruido de las cosas al caer, pero lo Mi lógica, suficientemente grande. ¿Cómo? mi lógica es de que era un socavón, pues el socavón es que fuera por agua. Ajá, posiblemente, güey. El vato pensó en lo Subterráneo, mismo, jaló güey, todo el agua, que era lo güey, suficiente. Que era lo suficientemente profundo para que no escuchara nada cuando cayera, y lo suficientemente grande para llevarse todas las cosas que arrojaban en él, güey. Así que compró un carrete todavía más grande, lo amarró a su camioneta y arrojó una gran cubeta con piedras amarrada a él. O sea, Yo el le iba a vato decir de que amarró. ibas a la playa y un chingo de toda la basura de todo el Simón. pueblo ahí, güey, en la De playa. décadas, güey, Simón. ¿Cómo llegar aquí, Oye, acá? Simón. No te preocupes, te voy a tirar la basura al hoyo. Al hoyo, Al hoyo Simón. mágico. toda la basura en la playa acá. Bueno, güey, fue por un carrete todavía más grande, me lo amarró a su camioneta y arrojó una gran cubeta con piedras amarrada al carrete. Lo aventó y al igual que siempre el alambre se tensó. Me lo sacó ayudado de su camioneta y las piedras aún seguían en la cubeta. Y lo más extraño es de que las piedras estaban completamente secas, güey. O sea, el vato lo aventó a chingar a su madre, güey. Las piedras nunca se movieron y cuando sacó la cubeta, güey, las piedras seguían secas, güey. O sea, no O sea, no había había agua. ahí abajo, Simón. Mel se dispuso a investigar el agujero con toda la gente del pueblo. Muchos empezaron a contarle un sinfín de leyendas acerca de él, hasta que una anciana, muy anciana, le contó que el hoyo tenía orígenes aún más antiguos que los que ella podía recordar. Güey, pero no mames, el vato, todos saben de su hoyo, güey. Creo que sí era una atracción Menos él, turística güey. su hoyo, Menos él. El dueño del Simón. hoyo no sabía, güey. ¿Qué hacen aquí, malditos niños? Eh. ¡Lárguense de mi patio! El vato veía venimos a verle el hoyo, hoyo! camiones de basura, güey. Venimos nunca a ver se su hoyo, preguntó, señor. Simón, venimos a ver su hoyo, señor. Cállense los 5 pinches chamacos groseros. Bueno, la anciana le contó que los indígenas de la zona llamaban ese hoyo como el Pozo del Diablo, y que además de nunca encontrarle un fondo, los ancianos de la tribu mencionaban que el agujero tenía poderes mágicos. La anciana le contó que ella tenía un perro, un cachorro, y que este fue asesinado accidentalmente por su padre en una tarde que estaban de cacería. Su padre se sentía muy culpable por haber matado al perro, por lo que decidió no contarles nada e ir a tirar el cadáver del perro al pozo. Ok. Y le contó a sus hijos que el perro se había ido a reencontrar con su familia en el bosque, güey. Ah, Simón. qué bonito. Sí, güey. La anciana cuenta que días más tarde su padre fue a recorrer las tierras de la propiedad y que se encontró un perro idéntico al suyo, güey. El mismo pelaje, el mismo collar y que el perro estaba vivo, güey. Y que parecía que estaba cazando con otra persona, güey. Simón, Un pequeño ajá, detalle de pequeñito diferencia, güey. El cabrón. perro estaba vivo, güey.
y que Pero parecía ¿qué? que estaba casando con otra persona, güey. O sea, como que alguien lo miró y se puso a casar con él. Este hecho le impactó tanto que fue a contarle a su familia lo que había pasado. O sea, el vato, después de ver al perro vivo, güey, se escamó bien machín y fue y confesó que había matado al perro, que lo aventó al pozo y que después lo vio vivo, güey. Mel le mencionó a Art Bell que ese mismo año, unos meses más tarde, llegaron unas personas las cuales se identificaron como agentes del gobierno y le dijeron que debido a un accidente aéreo ocurrido cerca de su propiedad, este no puede entrar a sus tierras y delimitaron el área libre en donde podía circular, excluyendo el área del agujero. Pero pues supongo que si un avión cae cerca de tu casa, güey, te vas a dar cuenta, huevo, güey. El Sí, no vato sé, güey. dice que no. Pero el vato no se dio cuenta que había un hoyo gigantesco O sea, que el hasta el vato no sabe gobierno nada de sabía, su güey. casa, güey. El No, no vato era sabe lo que está pasando en distraído, su güey, casa, güey. Simón. El vato era un Era poco muy, muy distraído, distraído, lo que güey. Muy menciona, abusado güey. ese güey. Simón, güey. Pero a ver. No era muy listo, güey. Bueno, No, no. No le ponían la estrellita. meses más tarde, güey. No, güey. Meses más tarde, menciona que llegaron unas personas a ofrecerle grandes cantidades de dinero mensualmente si Mel cedía todas sus tierras a ellos. Y a su vez, él tenía que guardar silencio acerca de dónde estaba el rancho y todo lo relacionado con el agujero. Mel menciona que no estaba en posición de negarse, aceptó el dinero y se mudó a Australia, donde fundó junto con su esposa una asociación de protección a los wombats, un marsupial en peligro de extinción, y que aún sigue operando, güey. Esa madre se llama Wombat Protection Society of Australia, güey. Y curiosamente, güey, el dueño registrado usa un seudónimo también, güey. Y ya, se hizo millonario y se fue a Australia a vivir para siempre y protege a los wombats, güey. Esa es toda la historia. Nos vemos en el próximo Sale, nos capítulo de vemos. Un Brujo de los Gracias Escépticos. por escuchar Un Brujo de los Escépticos. El cambio total Mande. del vato, güey. El vato era pescador, güey. Acá un vato pecho peludo y todo el pedo granjero, güey. Y se fue a Australia a rescatar a los wombats, güey. Una madrecita así Sí, chiquita, güey. bonita, güey. Y los wombats son los animales más bonitos del mundo, güey. Sí, güey. O sea, está bien ¿A poco bonito al sí? final, güey. Me encantó, güey. Sí, me Sí, están enamoré. bonitos, güey. Sí, Sí, güey. güey, los wombats. ¿Lo estás buscando, Carboni? Lo Bueno, iba a buscar, pero ya no, güey. estás buscando los wombats. Están bien bonitos, güey. Esos me Ahorita gustan. Están los voy a bonitos, ver. güey. Mel menciona que los pagos se hicieron puntualmente al inicio de todos los meses durante 3 años. Hasta que en diciembre de 1997, que fue cuando habló este güey al programa, güey, Mel regresó a Estados Unidos y quería ver con sus propios ojos qué estaba pasando con su antigua propiedad, güey. O sea, el vato le estaban pagando el dinero que dijeron que le iban a pagar, todo bien, güey. El güey se fue a Australia, hizo su pinche Pero protección seguía de siendo tu su terreno, ¿va? asociación. Sí, no, o sea, el vato los cedió, pues. Pero pues quería ir a ver qué pedo con la casa, güey. O sea, como que el agujero lo seguía produciendo pinche curiosidad, güey. Simón. Ujú. Mel menciona que durante su regreso tomó un autobús hasta el antiguo pueblo donde solía vivir. En el camino al pueblo ocurrió un altercado entre el conductor y un pasajero. Llegó la policía y Mel menciona que lo obligaron a bajarse del autobús a firmar una hoja de testigo de los hechos, güey. A partir de ahí, Mel menciona que su visión se nubló y no recuerda nada hasta 12 días después, güey, donde él mismo se encontró caminando en una carretera hacia San Francisco, güey. Tenía golpes en todo el cuerpo y la cara, y que sus últimas dos muelas de la mandíbula inferior habían sido extraídas. Mel menciona que él estaba completamente convencido de que lo habían drogado, güey, y que en su brazo aún tenía una marca de que lo que él creía era una aguja, güey, o sea, como que le había inyectado algo intravenosamente, güey. Pero que él no recordaba absolutamente nada, güey. O sea, el vato se bajó del carro y a partir de ahí, güey, no recuerda nada hasta después de 12 días, hasta todo puteado caminando en la carretera de San Francisco. Hardcore. Pedota. Una Mel pedota. totalmente, Simón. Mel totalmente enojado por todo lo que había pasado, se dirigió a su antigua casa, güey, otra vez. Y exigió ver a quien estaba, sí, no aprendió, güey. Y exigió ver a quien estaba detrás de todo lo que había pasado, güey. Él estaba convencido de que ese atentado venía derivado de que se dirigía a su antigua propiedad, güey. Pero los hombres que estaban en su casa lo amenazaron con matarlo y mencionaron que las tierras ahora eran propiedad del gobierno y le dijeron que volviera a Australia. O sea, el vato nunca mencionó que venía de Australia, güey, y los vatos le dijeron como que regrésate a Australia, güey. En ese momento yo diría, arre, está bien, güey, quédatelo, güey, no hay Simón. pedo, güey.
De hecho, güey, Mel totalmente conmocionado, güey, por este hecho, volvió a Australia para encontrarse que los pagos que le hacían mensualmente habían sido congelados por razones no declaradas y que el centro que había creado para ayudar a los wombats había sufrido un atentado donde lo incendiaron intencionalmente, güey. O sea, los otros sabían qué Oh. pedo con su vida. Digo, Mel, también los vatos después le de estaban ver... depositando una cuenta australiana, o sea, no era mucho de científicos, ¿no? Digo, Ah, sí, vengo cierto, para güey. Australia acá, Simón. Iba a la asociación de los wombats. Simón, Simón. mátenlo. Después de ver todo esto, no cesó en su búsqueda de respuestas del agujero, güey, y qué putas estaba pasando, güey. Y descubrió que en Estados Unidos, güey, se tiene constancia de un segundo agujero, güey, con las mismas características. En un terreno, en un parque natural en Nevada. Simón, inteligente, güey. Ya se le quitó una madre a lo pendejo. Simón. Bueno, el segundo agujero está en un parque natural en Nevada, bajo la dirección del US Department of the Interior Bureau of Land Management. All La pinche right. asociación que cuida las tierras. dude. El buró. Según Waters, las tierras cercanas al hoyo eran empleadas por los nativos americanos para criar ovejas. Waters fue a visitar el hoyo y mencionó que tenía las mismas características que el hoyo que había encontrado en su propiedad, pero que este estaba tapado por una especie de forro, güey, y para evitar que alguien se cayera, y que tenía como 2 pies de ancho el forro que le habían puesto, ¿Simón? Ujú. O sea, 60 centímetros. Ah, gracias porque se no me lo tradujiste. Ah, bien perdido. Mel menciona que en los bordes, güey, a diferencia que del agujero que está en su propiedad, había una especie como de baba cubriendo ciertas áreas del perímetro del agujero. Y que además de esto, parecía que este era aún más oscuro, güey. Mel apuntó su linterna directamente hacia el agujero y mencionó que parecía que esta absorbía completamente la luz de la linterna, güey, que no había ningún fondo visible. Según los vecinos de la zona, el hoyo había estado ahí desde siempre. Mel siguió visitando constantemente el agujero en Nevada y realizó nuevos experimentos. Mel consiguió una cuerda de aproximadamente 500 metros y compró 2 grandes cubos de hielo. Uno lo amarró en la cuerda y el otro lo dejó a la orilla del hoyo. Esto para determinar si había algún cambio de temperatura dentro del agujero, que tendría que estar su puta madre caliente adentro. Ujú. A la pinky power, Al vato lo empezó a meter Bueno. mucho manco con sus pruebas, güey. Empezó a hacerle Sí, pruebas güey, machine, güey. Sí, güey. Sí, güey. Bueno, para cuando la mitad del hielo de la superficie se habría derretido, Waters subió el hielo que había metido dentro del agujero, pero el hielo estaba completamente intacto, güey. Cosa totalmente antiintuitiva, güey. Además, dijo que el hielo parecía no estar frío y que de hecho se sentía diferente al tacto, como si estuviera hecho de algún tipo de plástico. Wow. Hay un Sí, chingo de güey. enanos abajo acá, güey. A lo mejor es la fábrica de Santa Claus, güey. Sí, güey. Es la Se lo cambió acá. Por un Llegó a Sí, güey, China, los güey, esa vatos agarran madre. agarran la cuerda, güey, la tensan, güey, cortan lo que sea que esté ahí, güey, y lo reemplazan, Y güey. le regresan plástico, güey. Sí, Simón. Sacaron Como el Que no sé perro para acá, qué, güey. no sé para qué los duendes de Santa Claus querrían un puto trozo de hielo, güey, si están rodeados de hielo porque viene el Es Polo que Norte, esos güey. hoyos, güey, son los que usa Santa Claus para agarrar sus juguetes, güey. Los juguetes que va a regalar, güey. Y un niño pidió hielo. Ya, güey. Bueno, muchas gracias por escuchar. Estaba muy Ya, choteado ya el por la chiste. sexta vez acá, ya nos despedimos, Sí, gracias a Dios. Güey, ya no ilusiones Bueno, a la güey. gente, güey. La gente está bien emocionada porque ya se va a acabar, güey. Sí, No, no es cierto. güey. No se acaba ya. Esto ya se acabó esta cagada. Este programa de mierda. Bueno, Mel fue al departamento que rentaba y puso el pedazo de hielo en el horno. Y en lugar de derretirse, este se empezó a quemar, güey. O sea, el vato puso el hielo transformado en el horno y en vez de derretirse se empezó a quemar, güey. Como plástico. Mel afirmó, como un plástico, Simón. Mel afirmó que la sustancia parecía combustible, que incluso utilizó parte del material como combustible para su chimenea, güey. O sea, el vato fue como que, verga, se prende bien cabrón, güey. Y le cortó un pedacito, güey, y le metió acá a la pinche a la chimenea, güey, para prenderla, güey. Sí, man. Después de eso, le dio parte del material a un amigo y este lo utilizó como combustible para la estufa para calentar su casa. No sé si han visto que hay unas como estufas que es con gas o con leña, las prendes y calientas toda la casa.
Ah, sí he visto a la señora, sí, esa, la que cocina en su casa. Bueno, y a los 3 meses de utilizar este material, la estufa explotó, güey, quemando totalmente la casa. Llamaron a los bomberos. Sí, güey. Llamaron a los bomberos y en vez de llegar una cuadrilla de bomberos, llegaron un grupo de personas, desalojaron a todos de la chingada y se llevaron la estufa, güey. Oye, pero Dice él que el utilizaron segundo un... hoyo no estaba con el gobierno, ¿ah? Ese sí estaba al aire libre. Sí, güey, porque era parte de unos terrenos en otra, o sea, parte del gobierno, pero está tapado, güey. Bueno, entre Ajá, tapado, nomás tenía como una rejilla para que no se cayera nadie, güey. Simón, pero no era el gobierno, pues esos hoyos, ese hoyo. Simón, no. Bueno, güey, cuando explotó la casa, dice que llevaron equipo de construcción para sacar la estufa, ya que la explosión había hecho que la estufa se enterrara 5 metros en el suelo, güey. El equipo que llegó puso cadenas sobre la estufa y le echaron grandes cantidades de agua al agujero. Y Mel menciona que al sacar la estufa parecía que las cadenas se habían soldado con la estufa, güey. O sea, los vatos llegaron, como que ya sabían qué hacer, pues o sea, los vatos llegaron, abrieron el hoyo para sacar la estufa, le echaron unas como cadenas encima, le echaron agua y como que se soldaron, ¿no? ¿Hace cuenta? Entonces ya con la máquina lo sacaron. Simón. Ok, entonces hizo otro Sí hoyo, güey. está, Se hizo otro hoyo con la ajá, explosión. Ok. pero no tan grande, de 5 metros nomás, güey. Ah, ok. Ah, lo normal, lo normal. Bueno, güey. El último experimento de Mel, güey, antes de abandonar todo lo que tuviera que ver con ese agujero, consistió en amarrar una oveja viva con una cuerda y un arnés para el pecho, güey. Mel menciona que el animal estaba completamente aterrado, güey, que no dejaba de sacudirse y de atacar a Mel y a las personas que estaban con él y de gritar. Tanto que no les quedó alternativa que encerrar a la oveja en una caja de madera, güey. Amarrarla y bajarla por el agujero a 600 metros de profundidad, güey. A la madre. La oveja, Despacito, me güey. imagino, ¿no? Así despacito, con cuidado. Simón. Cancha, paso a pasito. Mel menciona, güey, Pobre que oveja la pegándose llevó así en la pared acá, pa, acá, rebotando las orillas Simón. del hoyo acá, pa. Puta Mel madre, dice, güey, 600 en... Idiotas. ¿Por qué hacen esto? Vete a la No, pues la están arrastrando verga. acá por la pared, güey. Sí, güey. Simón. Váyanse a la verga. Mel menciona que antes de bajar a la oveja fue un médico veterinario a revisarla, güey. O sea, amigos de él, güey. Entre ellos había un veterinario que fue a revisar y no todo el putazo. Simón. Bajaron a la oveja a 600 metros Pero de el vato estaba en San profundidad, güey. Francisco. ¿Cómo? Que no, el vato estaba en otra ciudad. Sí, pero hizo como que su grupo de Ah, amigos, güey, para averiguar el pinche hoyo. oh. Bueno, bajó a la oveja a 600 metros de profundidad y una vez abajo, Mel menciona que la cuerda empezó a vibrar muy rápidamente. La oveja fue dejada ahí aproximadamente 30 minutos, güey. Y después de eso fue subida a la superficie, donde se dieron cuenta que estaba muerta, güey. Qué culeros, güey. En la madre, güey. Mel ¿Y no menciona está que el hecha de animal plástico o estaba... algo así, güey? No, güey, aguanta. Ah, ok. Mel menciona que el animal estaba en perfectas condiciones externamente, por lo que decidieron abrirla. Y se dieron cuenta que en su interior estaba completamente quemada, güey. Y que A la además madre. y que además de eso parecía estar preñada. Cosa que el veterinario revisó, güey, y no estaba preñada al principio que la bajaron, güey. Simón. Abrieron su útero y se dieron cuenta de que estaba preñada, sí, pero no por una oveja, güey. Y que en el interior había algo que se asemejaba a una foca, güey. ¿What? Dicen que era como una pequeña foca que se movía demasiado y que tenía ojos muy expresivos, güey. O sea, como que pinche foca con ojos de persona, güey. Así acá. Como el meme de la oveja que está Acá. como el meme de la foca que está llorando, güey. ¿Se lo han visto, güey? O No, sea güey. que la pobre oveja, güey. La bajaron, Se güey. la culeó y una ahí foca, güey. se la culió una foca y la mató, güey. Sí, amor. Güey, no. Se la culió con un pene de fuego, güey. Con un Sí, pene mon. de fuego, güey. Todavía, güey. Todavía, güey. Y el embarazó. El embarazo. Bueno, estaba la foca rara con los ojos muy expresivos, güey. Y que se movía demasiado, güey. La criatura dentro de la oveja, güey, volteó a ver a todos y la misma criatura se arrojó de nuevo al hoyo, güey. Todos estaban muy en shock y asustados por lo que habían
por lo que habían visto, güey, y arrojaron a la oveja de nuevo al agujero, güey. Chinga su madre. Después de eso, Madre. sí, güey. Después de eso, güey, empezaron a ocurrir varias cosas extrañas en la vida de Mel, güey. Simón. Mel tenía cáncer de esófago. Al día siguiente de que pasó este hecho con la oveja rara, güey, y la foca extraña, güey, tenía visita con el médico. Después de ir con el médico, el cáncer se había dejado de propagar, o sea, de propagar a la velocidad que se estaba propagando, güey. O sea, como que se le paró el cáncer, güey. Y en un punto se detuvo, güey, Se le paró. el cáncer. Y en un punto se detuvo, güey. Mel menciona que o sea, que con la velocidad que se estaba propagando el cáncer, güey, se detuvo justo después del contacto con el ser del hoyo, güey. Después de eso, todos los presentes del experimento empezaron a asegurar que aquel ser trataba de comunicarse con ellos a través de la radio, güey. En algún momento, la señal de radio se veía interrumpida por sonidos, o sea, por sonidos iguales al que hacía el ser cuando salió de la oveja, güey. O sea, no importaba en cuál estación le pusieran, güey. Se interrumpía la señal y empezaban a escuchar los sonidos que hacía la madre esa, güey, la foca rara, güey. Después de eso, la gente empezó a ver extraños. Sí, ahora. No mames, qué loco, güey. Pinche Rolando, güey. Sí, wow, güey. Aplausos de la gente, todo el pedo acá, el público. Sí, wow. Después de eso, la gente empezó a ver extraños pájaros de plumaje rojo y pico azulado, y con alas aproximadamente 14 pulgadas de longitud, son como 38 centímetros. Ah, ya. Le hablaron, Por razón dije, ¿qué? le hablaron a un experto, güey, y o sea, cuando empezaron a ver los pájaros, güey, le hablaron a un güey que estudia pájaros, güey, ¿Simón? Ay, me tengo un experto en hoyos, pero. No, güey, un experto Ah, en güey, pájaros, güey. como el precio de la historia, güey. Déjale hablo a mi experto, Y güey. hace cuenta- Tiene experto para todos Un acá, experto en güey. pájaros. Simón. Amigo. Y hace cuenta que de ese estudio de esos pájaros, güey, sí hay constancia, güey. De hecho, si buscan A ver, songbirds, pero esos pájaros, ¿de dónde salieron? no saben, güey. O sea, después de que pasó el pedo de la foca rara, güey, mira, al Mel se le detuvo el cáncer de esófago, güey. Ah, y empezaron a ver. Empezaron a ver a los pájaros, güey, Simón. O sea, la foca se intentó comunicar con ellos por medio de la radio, güey, y empezaron a ver a los pájaros. Les digo que eran pájaros rojos de pico azulado, ¿no? Y ningún experto hasta este momento, güey, ha sabido determinar de qué especie se tratan, güey. O sea, ese estudio existe, güey. Pueden buscar. Los medios locales, güey, los empezaron a llamar songbirds. Si buscan songbirds, güey, van a encontrar varias como noticias, güey, de que vieron pájaros raros en Nevada, güey. O sea, esa es como que la noticia, güey. Pero coincide con cuando hicieron el experimento con la foca y la oveja, güey. Simón. Los songbirds se dice que nunca tocaban el suelo, güey, y que solamente aterrizaban cerca del extraño hoyo. Mucha gente intentó cazarlos, pero las balas, por más que disparaban, güey, nunca los alcanzaban, güey. Y pues nunca caían al suelo, güey. ¿Las esquivaban o...? No, o sea, hace cuenta que le disparaban. Misión a los Imposible, pájaros, exactamente, güey. Rolis. Misión Imposible, güey. Sí, güey. Es Matrix, pero sí, güey. Ah, Es Matrix, pero sí. Misión Imposible cuando Correcto, Loki se lanza acá al techo. sí, cierto. Sí, güey. Bueno, que por más que le disparaban, ellos nunca caían al suelo, güey. Después de esta llamada, o sea, después de la llamada de Mel con Art Bell, güey, muchas páginas fueron abiertas. Ahí se acabó la historia del ¿Cómo? hoyo, pues. Ahí se acabó la historia, pues. Simón. Ahí se acabó, Simón. El vato fue como Ok, que, espera, ¿qué pedo espera. acá? ¿Sé qué? Toda esta historia, güey, realmente es un vato que habló por teléfono y la dijo, güey. Así es. Simón, pero, o sea, Simón, Pero pero callan. la asociación que este güey mencionó de los Wombats sí existe, Simón. Y Y los pájaros. estudios de los... El de los hoyo Songbirds. que está en Nevada, el estudio de los Sunbirds existen. Y el hoyo que está en Nevada también existe, güey. Si te metes ¿Oh, a la neta? página del Society, bla, bla, bla. Sí, güey. O sea, hay fotos. ¿Lo ponen en Sí, Google güey, Maps? se mira el hoyo, es un hoyo normal, güey. Aguanta, güey. Espérame un poquito, güey. Ok. Vamos para allá, güey. Simón. Digo, el hoyo sí existe, hay fotos en la página porque en realidad es un parque natural, güey, es una reserva natural, güey. Y pues se mira el hoyo que está cercado, güey. Y de hecho, si buscas en Google Mel Waters, güey, vas a encontrar un chingo de fotos, güey, de gente que le tomó fotos al rancho por afuera, güey.
Y de hecho están señalizados y todo el pedo. Pues. O sea, puedes ir, pero no puedes entrar porque es parte del gobierno, güey. Hicieron como una base del Ok. gobierno ahí, güey. Como la Área Digo, 51. puedes ir a... Es como el rancho Skinwalker, güey. ¿Nunca has escuchado de él, güey? Que es un rancho No. que también pasaban cosas raras, güey. Y igual puedes ir al rancho, güey. O sea, el rancho existe. Puedes ir, pero no puedes entrar porque está... Güey, pues el gobierno tiene ahí gente. Y es propiedad privada, totalmente. Sí, Sí, más por eso no puedes entrar. Porque sería Más por eso, güey. Sí, allanamiento pero bueno, de el morada. rancho sí Ese existe. pequeño detallito. De morada, güey. No es tu casa. Bueno, güey, después de esta llamada, muchas páginas fueron abiertas para investigar el agujero, güey. Existió una página en 2009, actualmente no activa, pero que puedes ver por Wayback Machine, güey, donde se dedicaron a tratar este tema con gran seriedad. Alguien se puso en contacto con Mel Waters para preguntarle las coordenadas del agujero, utilizando los servicios de Terra Server, un servicio de fotografía satelital. Buscaron estas coordenadas y se dieron cuenta que Terra Server había puesto un gran rectángulo blanco en donde era el rancho de Mel, güey. Un rectángulo O sea, sí, blanco, güey. güey. Súper acá, Haz de güey. cuenta que hecho en ves la Paint. foto, sí, güey. Ves la foto y es un pinche rectángulo blanco, güey, Simón. No Madre, sé, sí. pudieron haber puesto como que editado un poquito. No, pichi rectángulo No, güey, blanco, era un güey. rectángulo Aquí estamos así, escondiendo a la algo, güey. malagueña. Así dice el rectángulo acá, güey. Sí, güey, Aquí sí, escondemos ajá. algo. Es que, tío, es el 2009, güey. Si te pones a pensarlo, en ese entonces ese tipo de servicios o Google Earth no existía, güey. O sea, no era tan común tener imágenes satelitales, güey. Entonces, No. es como que ¿quién chingados te iba a dar las coordenadas exactas donde está lo que no tienes que enseñar, güey, Simón? Simón. Pero bueno, güey. Buscaron las coordenadas y se dieron cuenta de que Terra Server había puesto un gran rectángulo blanco en donde era el rancho de Mel, güey. Se pusieron en contacto con la gente de Terra Server y ellos respondieron, güey, y mencionaron que se trataba de un fallo del sistema debido a que habían sufrido un ataque MSS2, güey, en los servidores. O sea, como que cuando estaban buscando, güey, se empezaron a saturar los servidores y no salió la pinche foto. ¿Sí, bueno? Actualmente, güey, Mel está desaparecido de la vida pública. Nunca generó ni un solo dólar de su historia, güey, ni tampoco trató jamás de sacar dinero con esto, güey. La fotografía del satélite, güey, se intentó tomar tiempo después, güey, pero ya no te aceptaba agregar esas mismas coordenadas en Terra Server, güey. O sea, literalmente los vatos se negaron rotundamente y nunca dieron una respuesta, güey. Simón. Terra Server es un servicio que sí existe, güey. O sea, creo que todavía está activo, güey. Y sigue sin poder tomar fotos ahí, güey. Y si vas en Google, güey, en Google Maps, güey, puedes ir a las supuestas coordenadas. Puedes buscar en internet las coordenadas del hoyo, güey. Puedes ir hacia las supuestas coordenadas, güey, pero efectivamente, güey, hay como en la pinche área 51, güey, como es una base militar, no puedes ver que hay ahí, güey. O sea, está Está tapado. Simón. A la Que el madre. Te digo, hay varias pruebas en su contra. Es un güey que habló, güey. O sea, realmente toda esta historia se deriva de la historia que este güey contó, Simón. Simón. Art Bell, después de eso, jamás se volvió a poner en contacto con Mel Waters, güey. Nunca, y cuando hablaba la gente quería hablar con él, güey, de ese tema, güey, siempre cortaba las llamadas, güey. O sea, nunca se volvió a tocar ese tema después. Ay, perdón, Simón. estoy cocinando acá, ahorita te regreso la llamada y pum, me colgaba. Simón. El programa acá. Te digo, nunca volvió a tocar ese tema, güey. Y Mel, te digo, actualmente está totalmente desaparecido de la vida pública, güey. Nunca generó un solo dólar. Y al contrario, güey, el vato perdió muchas cosas por querer investigar el hoyo. Simón. No, Pero bueno, amiguitos, esa es la historia de Mel Waters. ¿Qué les parece? La neta está chila, güey. Pero pues para mí solamente es un vato, güey, que habló, güey, un programa donde se premiaba que tu historia fuera muy extraña. Y pues el vato igual y se inventó una muy buena historia. Miró los agujeros, güey, supo de los agujeros y dijo, ¿sabes qué? Voy a inventar esta historia. No, o a lo mejor, Tío. o sea, no necesariamente pudo haber sido el programa, güey. A lo mejor los datos del programa le pagaron a alguien. O sea, programaron esa cosa, pues una historia chila, güey. Le pagas a alguien para que haga una historia chila. Ajá, normalmente en los Tío. programas se programan cosas, güey. Simón. O sea, sí, güey. Tío, Pero sí, les doy totalmente la razón, güey. O sea, tiene cosas muy en contra, güey. Pero hay otras cosas que neta no puedes ignorar, güey. O sea, la asociación que el vato dice que creó de los Wombats, güey, existe y sigue operando, güey. Y no tiene dueño registrado, güey. O sea, si busca la asociación existe, güey. Entonces es como que un punto a favor, güey.
El pinche estudio de los Songbirds, güey, también existe, güey. De hecho, los Songbirds son una leyenda de los nativos americanos de Estados Unidos, güey. Y también de Sonora, güey. De Sonora y Estados Unidos, güey. O sea, los vatos tienen, como el Thunderbird, esos güeyes también tienen el Songbird, ¿Simón? Digo, el estudio también existe, güey. Y también hay testigos y hay un estudio real, güey, de esos pájaros raros rojos, güey. ¿Simón? El vato, el Art Bell, güey, se supone que tuvo como que tanta curiosidad de encontrar la respuesta al hoyo y todo su interés de que tasaran su propiedad, güey, era derivada de que tenía cáncer, güey. Entonces el vato sentía que ya se iba a morir, güey, y por eso quería dejarle dinero a sus hijos tasando su propiedad, güey. Okay. Y pues el vato, o sea, hubo varios intentos de comunicarse con él, güey, y nunca quiso dar otra entrevista, güey. O sea, en realidad el vato nunca tuvo motivos para inventar eso, güey, Simón. O sea, nunca obtuvo ni un peso de eso. Y nunca mostró algún indicio de después del hecho que dijera, ¿sabes qué? El vato sí se aventó una historia bien pinche fumada. Básicamente fue como que el vato quería decir su historia. Porque hacía morir a la chingada. Es como que se lo quería sacar, güey, Simón. Simón, güey, hay que dejar de hacer esto contextual, güey. Ya sé, güey, sí. Demasiadas ollas, que no, o sea, nunca supieron quién era, ni su nombre, ni nada, güey. ¿Cómo saben todas esas cosas de él, güey? Cuando, o sea, todas esas cosas de él no, o sea, no, todo lo que te estoy diciendo. Simón, todo eso que le estoy diciendo es de la llamada. Que no sé qué, que quería, sí, no sé qué, su terreno. Tío, la persona que se puso en contacto con él después, güey, para preguntarle las coordenadas, güey, fue en la página que les digo que ya no existe, güey, pero digo, la pueden ver en Wayback Machine, güey, de ahí está toda la historia también, güey. Entonces el vato dice que conoció a Mel, güey, porque creo que su papá, güey, o su tío, una cosa así, era de los que estuvieron ahí, güey, cuando aventaron a la oveja, güey. Entonces el tío también se sacó de onda bien cabrón, güey, le contó a este güey, después este vato escucha la historia en la radio, güey, y es cuando se decide investigar, güey. Por oveja. O sea, tío, sí hay como que varias cosas en contra, pero también hay otras cosas que neta no puedes ignorar, güey. Sinceramente se me hace una historia, si no 100% real, güey, muy interesante, güey, y muy original, güey. O sea, eso sí. Sí está muy original. Está muy lo del hoyo, sí, bien bonito, güey. Y eso de que una foca se coge una oveja, güey, y la queme por dentro, güey. Una foca de fuego. Es la enfermedad de transmisión sexual más letal que he escuchado, güey. Sí, güey, ¿cuánto tenía la foca sin tener sexo, güey? Porque, o sea, en media hora, güey, la foca ya había nacido, güey. O sea, la oveja bajó, güey, subió, pasó en como media una hora güey. La fermentó, güey, y todo el pedo. Simón, güey. Lo engendró y todo, güey. Pinche foca, o sea, todo güey. esto pasó en chinga, güey. Pero bueno, la perseverancia de Mel Waters de que el vato como que de película, güey, primero lanzó una caña acá. No, primero se asomó, güey. No se ve acá. Lo que voy a hacer, una caña. Aventó un chingo de experimentos, güey. Sí, güey, como 20 cuerdas. El vato tenía un chingo. Ya no tenía espacio en su casa, güey, tantas cuerdas que tenía el güey. Dormía afuera, güey, para tener las cuerdas ahí, güey. Sí, para que no se lo robaran, güey. Es lo que me gustó, güey, la perseverancia. Pero bueno, sí, ¿cuántas ovejas de fuego le pones a esta historia, Rolando, de 0 a 7.5? De 0 a 7.5. Yo le pongo un 5.2 más o menos, 5.3. Está suave, está suave. 5.3 focas de fuego. Pues está misterioso, sí me imagino acá una película de esto, güey. Eso sí. No tanto. También nunca han hecho una película, güey. Pues ¿qué va a ser la película, güey? Un vato lanzando cuerdas a un hoyo, güey. Simón. Uy, hay que hacer nosotros la película, güey. Ojalá tuviéramos presupuesto. Simón, ojalá tuviéramos presupuesto. Güey, nomás hacer un hoyo, güey. ¿Y tú, Carboni, cuántos focas kilómetros sexuales de cuerda, cuántas focas sexuales le pones a esta historia, güey? De 350 a menos 256. Pero ¿cuál es el más alto, güey? ¿Menos 256? Parece que sí. No, 350. Pero o sea, ¿qué es mejor, güey? 350. El 350. Ok, entonces menos... Ok, fierro. Yo digo que le pongo
Mm, 256 positivo, güey. Sí 256 está positivo. chila, ¿verdad, güey? Está chila, la neta, güey. Está muy, muy chingona, Está chila. pero también es como que el vato. Fue un vato que habló. La historia está bien Sí, vergas, güey. La sí. historia está bien chingona, Bueno, güey. es como una hada, güey. El vato le tienes que confiar por el corazón, güey. Tienes que Sí, creer güey. en él, güey. Ya, güey. Sí, Yo man. creo en él, Totalmente, güey. güey. Yo creo en él, güey. Así como siempre creo en la Xocha y sus mentiras. Melguatenses. ¿Y Pero tú, está muy güey? ¿Y suave. tú cuánto le pones, güey? La neta, esta historia, desde que la escuché, güey, me gustó un chingo, güey. Y sí me engrané machín, güey, buscando qué pedo con el hoyo, güey. O sea, sí pasé muchas tardes de mi adolescencia buscando qué pedo con el hoyo, güey. Sí, yo también, güey. Mira, quiero... oh, Simón. Fuera A del mí lo tema que me sexual, gusta, güey. a mí lo que me gusta de Ajá. esto es de que no está tan extravagante. O sea, sí, al final ya se pone medio crazy, güey. Medio loco, pero Pero sí, en realidad el vato nomás quería ver qué pedo con el hoyo, güey. Simón. este es Sí, un man. hoyo larguísimo, güey. Y Sí, lo único que man. hicieron es meter sale una foca, güey. Simón. Pero Sí, sí, sí. con ojos expresivos y románticos. Sí, man. Pero Los está ojos suave, Es pues, como o una- sea, que no está tan extravagante, tan exagerada, güey. Es como Ajá, una está bien. creepypasta moderna, güey. La foca con ojos hiperrealistas. Pero listo, Simón. Ojos kawaii. exactamente. Digo, la neta a mí me gusta mucho esa historia, güey, porque es más el hecho de la nostalgia, es como ver Dragon Ball en tu adultez, güey. Para mí sí es un... No sé, ustedes pónganme una Ah, escala, güey. Del de 1 al 2. 0.1 a 0.2. Puedes utilizar el número, Sí le pongo la un cantidad cero. de decimales que quieras, güey. Sí le pongo un 0.2, güey. Pero Ah, porque ah, es ¿neta? especial para mí, güey. O sea, es Ah, especial ok, para ok. mí, te digo, güey. Ok. O sea, es como ver Dragon Ball después de muchos años, güey. Ah. Y yo siempre he Qué opinado que bien. Dragon Ball está en Y... culero, va, pero. A mí no está tan culero, güey. Están chidas las peleas, güey. No, se me hace tan... Sí, Sí, pero güey. no mames, güey. Todo se salva gracias al poder de la amistad, güey. Y todo el mundo sabe No, que la amistad no tiene poder, güey. al final se salvó todo Güey, por como Mr. todos los Satan, güey. shonen, güey. ¿Anda? Al hablar con todo el universo, con toda la Tierra, güey, se salvó por Mr. Satan, güey. Al matar a Majin Sí, Buu. güey. Oh, sí, es cierto. Y él no Sí, fue por man. amistad, güey. Y él no fue por amistad. Rock. Mr. Satan. Y ni Rock. Y pues bueno, amiguitos, esta fue la historia de Mel Ya, Waters, su hoyo sin fondo y su foca cachonda. Eh, Hey, me gusta ese desenlace.